Para el cuarto y último video de análisis de información generada en explotaciones bovinas, vamos a hablar de la parte de las finanzas. Entonces, uno de los factores más importantes, porque al final a nosotros nos contratan para manejar empresas. Claro, tenemos que estar comprometidos con el bienestar de los humanos, con el bienestar de los animales, con el bienestar del medio ambiente. Pero finalmente nuestras empresas son eso, empresas, no hablamos de fincas, hablamos de empresas ganaderas que tienen que ser productivas y tienen que ser rentables. Sí, tienen que ser amigables y tienen que ser generadoras de bienestar, pero tienen que ser rentables. Entonces las empresas ganaderas, como cualquier otra empresa, básicamente lo que hacen es generar ingresos y egresos de dinero. Compré, vendí, compré, vendí. Esa es la dinámica normal. Lo primero que nosotros hacemos es tratar de subdividir nuestras empresas en pequeños centros de costos. Entonces, por ejemplo, en una lechería habrá un grupo de producción, que son las vacas, que están destinadas a producir leche, a producir crías, y ese es un centro de costos. De ahí saldrán unas crías y saldrá una leche que va a montar otro centro de costos, que lo vamos a llamar actividad, que será la actividad crianza de terneras. En esas compramos leche, compramos concentrado, compramos las terneras recién nacidas, hacemos toda la fase de desarrollo de esas terneras y finalmente entregamos unas terneras destetas, cierre de la segunda fase o actividad. Luego vamos a una tercera fase o actividad que serían las novillas de levante. Retomamos las terneras destetas que salieron de los procesos de crianza y terminamos de hacer todo el proceso de desarrollarlas, que crezcan, que se preñen y que estén listas para parir. Todos los costos en los que incurramos en ese proceso son los que van a generar esa parte del funcionamiento de esas novillas. Y el producto de ellas van a ser las novillas listas para vender, bien sea para las vacas nuevamente o para el exterior. Entonces básicamente fíjense que en una sola finca tenemos tres empresas diferentes. En las vacas de cría y en las vacas de doble propósito podemos tener estructuras similares, pero en esas sí los terneros están pegados de las vacas cuando menos hasta el destete. Básicamente entonces cuando nosotros hacemos el registro de los costos y de los ingresos, debemos tratar de dividir, de asignar a qué actividad le corresponde cada uno de esos costos o de esos ingresos. Y básicamente, dependiendo de la época del año, del momento, del tipo de ingreso, nosotros podemos empezar a elaborar o a sacar algunas cuentas, como por ejemplo el flujo de caja. El flujo de caja es el resultado de ver la diferencia en el manejo de dineros entre el sistema y el exterior. En cada uno de los meses, cuánto tuve que pagar, cuánto tuve que recibir. Eso es bien importante porque me da una muy buena indicación de cómo funciona o de cómo se comporta la liquidez de mi empresa. Es decir, cómo está mi disponibilidad de dinero en efectivo a través del tiempo. Cuáles son los meses críticos, cuáles son los meses, digamos, menos complicados. O una segunda herramienta que podemos calcular, y es para cada una de las actividades, es el margen bruto. El margen bruto es el que nos mide la eficiencia de transformación de insumos en productos para cada una de las actividades. Es decir, tomamos para cada actividad las ventas que realizamos y a eso le descontamos los costos variables en los que incurrimos para esa actividad. Eso nos da una idea de la eficiencia de cada una de ellas transformando insumos. La podemos expresar por hectárea, por cabeza, por unidad de gran ganado, para poder establecer comparaciones entre una y otra actividad o en una misma actividad en diferentes periodos de tiempo. Cuando al margen bruto le asignamos alguna parte de los costos fijos, que igual hay que pagarlos y que tienen que ver con arrendamientos, nóminas, depreciación de maquinaria, etcétera, etcétera, entonces podemos calcular para cada una de las actividades el margen neto. Ese margen neto va a ser como un cálculo de la utilidad real de cada una de las actividades y nos va a mostrar cómo usa cada una de las actividades, no solamente los costos variables, sino también los costos fijos y al final cuál es el resultado de cada una de ellas. Cuando nosotros hablamos ya no de actividades, sino del total de la explotación de la empresa ganadera, entonces hablamos de relacionar todos los costos con todos los ingresos y tratar de establecer o de calcular lo que llamamos el estado de pérdidas y ganancias. Al final de un periodo, ¿cuánto fue el dinero que gasté? ¿Cuánto fue el dinero que me quedó? Y si lo hacemos en términos porcentuales, pues ya no estaremos hablando solamente de estado de pérdidas y ganancias en el cual calculamos la utilidad, sino también del porcentaje sobre los costos, es decir, de la rentabilidad.
como ese dinero lo tengo ahí trabajando, por cada 100 pesos que invertí o que gasté, mejor, cuánto fue lo que me gané después de recuperar esos mismos 100 pesos. También podemos hacer, y deberíamos tener clarísimo, es una parte que nadie maneja o muy pocos manejan realmente, con el tino que debería ser, y es cuánto nos cuesta producir cada una de las cosas que estamos generando. Cuánto nos cuesta producir un litro de leche. De eso que nos cuesta producir un litro de leche, cuánto es de sal, cuánto es de mano de obra, cuánto es de pérdida de valor de las vacas, cuánto es de depreciación del equipo de ordeño, y cómo es esa relación porcentual. Porque siempre estamos pendientes de que nos pagan muy poquito la leche, nos pagan muy poquito la carne, pero no calculamos cuánto nos cuesta producir cada unidad de producto que estamos generando. Y finalmente, cuando nosotros miramos toda una cantidad de dinero que ponemos ahí en activos fijos, en maquinaria, en infraestructura, etcétera, etcétera, pues es muy importante que hagamos los cálculos del valor presente neto y la tasa interna de retorno para poderle decir al inversionista, al ganadero, al propietario, en este caso gerente de una empresa, cuándo es que va a recuperar su inversión y cómo es que funciona eso en términos de dinero. Claro, todos esos números sumados a la parte técnica y a todo eso que ya hemos hablado con anterioridad, pues son objeto de análisis. Y los análisis son para poder sacar conclusiones, para poder realizar ajustes y para poder seguir registrando y mirando a ver cómo nos va. Nosotros normalmente manejamos muy bien los aspectos técnicos, balanceamos dietas, proyectamos cosas, hacemos cultivos, etcétera, etcétera, etcétera. En lo que no somos tan buenos es en llegar y decir, bueno, ¿cuánto me cuesta darle 1 kilo de ensilaje a esta vaca? ¿Cuántos kilos de ensilaje le doy? ¿Y cuánta leche me produce eso? ¿A cómo me van a pagar la leche? ¿Cuánto estoy manejando en materias primas? ¿Cuánto en suplementos? ¿Cuánto en forrajes? Porque esa es una parte vital para las empresas. En ese sentido, pues la rentabilidad de las empresas ganaderas está determinada básicamente, como ya lo dijimos, por unos indicadores que tienen que ver con los costos variables, que tienen que ver con el reemplazo, con los insumos, y eso se relaciona con las ventas por producción. De ahí sacábamos los márgenes brutos, que son los indicadores de la eficiencia de las actividades. A eso le montamos toda la batería del análisis de costos fijos y finalmente eso es lo que nos da la rentabilidad de las empresas ganaderas. Cuando nosotros tenemos problemas económicos, que deberían ser los primeros que detectamos, pues tenemos que empezar a buscar si el problema es de costos fijos, si el problema es de costos variables o si simplemente es de ingresos, porque no todas las empresas, así sean eficientes, pueden ser competitivas. En algunos casos, en el sitio donde usted está demasiado lejos, no hay un mercadeo bueno, su leche no la pagan suficientemente bien, su carne no la pagan suficientemente bien, y así usted haga todo lo que tiene que hacer, muy eficiente con los costos fijos y variables, finalmente sus ingresos son los que no le permiten ser eficientes. Pero normalmente hay que mirar y revisar bien, porque los empresarios no gastan nada, no meten dinero sin hacer una planeación y una proyección previa de cómo va a funcionar eso y cómo se va a ver en un estado de pérdidas y ganancias. Entonces tenemos que aprender a proyectar y a mirar eso. Otras cosas importantes que tenemos que tener en cuenta cuando hacemos el análisis de información es el hecho de que las conclusiones basadas solamente en los aspectos técnicos pues son demasiado temerarias. Cada cambio, cada introducción que vayamos a hacer, cada variación, deberíamos hacer una proyección desde el punto de vista económico, cómo se va a ver y cuál va a ser el impacto de eso en el sistema. En eso deberíamos ser muy cuidadosos y aprender a manejar las finanzas. Si no tenemos la formación en eso, deberíamos asesorarnos. Voy a introducir este factor de producción, voy a meter este costo adicional, realmente eso que implica en las finanzas de la empresa. Por eso fallamos muchas veces. Otra cosa que debemos tener en cuenta es el hecho de que no estamos hablando de cosas individuales ni elementos aislados. Estamos hablando de sistemas de producción. Entonces, cuando usted decide que sus vacas producen demasiada leche y tiene que suplementarlas y le sale muy costoso, entonces usted decide abolir, quitar, eliminar los suplementos, el efecto que usted va a tener no solamente va a ser sobre la producción de leche, seguramente se va a ver afectada la condición corporal de las vacas, con eso se va a ver afectada la reproducción y con eso también se puede ver afectada y comprometida la sanidad de su hato.
Entonces tenemos que tener en cuenta de que esto es un sistema y cada movimiento de una ficha puede tener un efecto dominó que puede mover cosas que ni siquiera de pronto pensábamos. Hay que tener una visual más grande y más global antes de hacer cada uno de los movimientos. Ah, yo mejoro la comida. Eso me va a mejorar la producción de leche, me va a mejorar la condición corporal, me va a mejorar muchísimas cosas. Pero tengo que tener la concepción de sistemas. Y básicamente todo lo que hagamos hay que tener en cuenta que debemos estar de acuerdo con el productor. El productor debe conocer, él es el gerente, él es el dueño de la empresa y debe saber cuál es el plan, cuáles son las metas, cuáles son los pasos, cuál es el camino que vamos a seguir y hasta dónde queremos llegar para que él esté de acuerdo y sea quien dé la venia final y acompañe todo el proceso. Creo que con estos lineamientos generales más o menos queda cubierto de manera somera lo que tiene que ver con el análisis y el manejo de la información de los parámetros más importantes en la ganadería bovina. Muchas gracias y espero que hayan disfrutado y aprendido algo interesante y algo nuevo. Felicidades.